madre y mi hermana me desheredaron por no donar mi riñón a mi padrastro. Luego descubrí que él había abandonado a su propia hija hace 25 años. Tengo 32 años, soy mujer, y la hija mayor de mi familia. Mi infancia fue feliz hasta que mi padre biológico falleció de cáncer de páncreas cuando yo tenía 10 años. Papá era mi héroe, me enseñó a leer, me ayudaba con la tarea y siempre encontraba tiempo para mí a pesar de su ocupada agenda como ingeniero. Su muerte devastó a nuestra familia. Mamá cayó en depresión y tuvo dificultades para criar sola a 2 hijas pequeñas. 4 años después, mamá conoció a John en un grupo de apoyo para personas en duelo. Él estaba divorciado y trabajaba como profesor de secundaria. Salieron durante 6 meses antes de casarse. Mi hermana Seba tenía 7 años cuando mamá se volvió a casar y rápidamente creó un vínculo con John, a quien empezó a llamar papá en cuestión de meses. Yo no pude hacerlo. Tenía 14 años y aún estaba de luto por mi padre. John intentó conectar conmigo al principio. Me ofrecía ayudar con mis proyectos de ciencias porque era algo que papá y yo solíamos hacer juntos. Siempre rechacé amablemente su oferta. Eventualmente, dejó de intentarlo y se enfocó más en Seba, quien aceptaba con entusiasmo su atención. A mí no me importaba, porque quería preservar mis recuerdos con papá. A medida que crecíamos, nuestra casa se dividió en 2 grupos. Mamá, John y Seba pasaban tiempo juntos, mientras yo me quedaba en mi cuarto estudiando o leyendo los viejos libros de papá. Mamá solía quejarse de que yo era demasiado reservada y debería intentar ser más como Seba, quien era extrovertida y sociable como ella. Cuando sacaba buenas notas, mamá decía, eso es genial, cariño, pero deberías unirte a algún club como Seba. Todo se convirtió en una comparación. La distancia emocional aumentó con los años. Me enfoqué en los estudios porque papá siempre le dio mucha importancia a la educación. Sara, en cambio, era promedio en sus estudios, pero destacaba en deportes y actividades sociales. John asistía a todos sus partidos y competiciones. También intentó ir a mis debates, pero le pedí que no lo hiciera. Se sentía mal que él me apoyara cuando papá ya no podía hacerlo. Me mudé a los 18 años para ir a la universidad en otro estado. La distancia me ayudó a construir mi propia identidad lejos de las constantes comparaciones. Visitaba a mi familia solo en vacaciones, mientras que Seba eligió una universidad local y se quedó en casa. Durante esas visitas, noté lo cercanos que se habían vuelto ella y John. Consultaba con él cada decisión, su carrera, prácticas profesionales e incluso consejos sobre citas. Yo, por otro lado, tomaba mis decisiones de forma independiente y a veces ni siquiera informaba a mi familia hasta después de haberlas tomado. Mamá no aprobaba mi independencia. Decía que estaba alejándolos y destruyendo a la familia. Pero yo solo vivía mi vida de forma diferente. Tras graduarme, conseguí un trabajo como desarrolladora de software en otro estado. Construí mi propio círculo de amigos, salía ocasionalmente y creé una vida tranquila. Visitaba a mi familia 2 o 3 veces al año, manteniendo relaciones cordiales pero distantes. El mes pasado, mamá llamó llorando. John había sido diagnosticado con insuficiencia renal debido a diabetes y presión alta descontroladas. Necesitaba un trasplante urgentemente porque la diálisis no estaba funcionando bien. Mamá y Sarah se hicieron las pruebas, pero no eran compatibles. Me pidieron que me hiciera la prueba también. Accedí, porque negarme me haría quedar mal, pero les dejé claro que necesitaba tiempo para pensar, incluso si resultaba compatible. Los resultados llegaron una semana después. Era compatible. Mamá y Sarah estaban eufóricas. Sin consultarme, empezaron a planificar las fechas de la cirugía, mi tiempo de ausencia en el trabajo y los cuidados postoperatorios. Cuando les recordé que aún no había aceptado donar, se sorprendieron. Mamá dijo que se lo debía a John por haberme criado. Sara me llamó egoísta e ingrata. Intenté explicar mis preocupaciones. Tengo un trabajo exigente, manejo varios proyectos, vivo sola en otro estado y la recuperación tomaría al menos 2 o 3 meses. Necesitaría a alguien que cuidara de mí, pero mi familia vive lejos. Mis amigos cercanos trabajan a tiempo completo y no pueden tomar permisos prolongados. Además, tendría problemas económicos. Tendría que tomar una licencia no remunerada, ya que había usado mis días de permiso para visitarlos cuando John enfermó. Mis ahorros se verían afectados. Lo más importante es que no estaba emocionalmente preparada para hacer un sacrificio tan grande por alguien con quien mantenía un contacto mínimo. Mamá desestimó todas mis preocupaciones, diciendo que estaba pensando demasiado y poniendo excusas. Sara ofreció tomar un permiso para cuidarme, pero sabía que no podía permitírselo. Es profesora como John y apenas puede cubrir sus gastos.
Mamá no podía dejar a John solo para ayudarme durante mi recuperación. Entonces empezaron a hacerme sentir culpable, diciendo que John era un padrastro increíble que nunca había diferenciado entre su hija biológica y sus hijastras. Mamá mencionó cómo asistió a mi graduación a pesar de que yo siempre lo mantuve a distancia. Seba lloró por la posible pérdida de su amado padre. John se mantuvo callado durante las discusiones, solo luciendo decepcionado, lo que me hizo sentir peor. Pero no podía ignorar mi instinto que me decía que esto no estaba bien. Finalmente, mamá me dio un ultimátum: o donaba el riñón o me olvidara de que tenía una familia. Me negué a ser manipulada emocionalmente y me fui. Desde entonces, mamá y Seba me bloquearon en todas partes. Mi familia extendida está dividida, algunos entienden mi postura, mientras que otros creen que estoy siendo cruel. Una tía me dijo que mamá y Seba están diciendo a todos que abandoné a la familia en su momento de necesidad. Según ellas, estoy eligiendo mi vida cómoda en lugar de salvar a mi padrastro. La condición de John está empeorando. Sara publica actualizaciones diarias en Facebook sobre su deterioro, culpándome sutilmente. Ayer, me llamó explícitamente asesina por negarme a salvar la vida de su padre. Algunos de sus amigos me han enviado mensajes de odio llamándome desalmada. Me duele su reacción, pero me mantengo firme en mi decisión. La donación de órganos es una elección personal que requiere una cuidadosa consideración. Nadie debería ser forzado o manipulado emocionalmente para hacerlo. Ofrecí ayudar a encontrar otros donantes a través de redes sociales y grupos de donantes de riñón. Incluso ofrecí contribuir económicamente al tratamiento de John. Rechazaron todo, diciendo que no querían nada de mí excepto mi riñón. La culpa viene en oleadas, especialmente por la noche, pero sé que tomé la decisión correcta para mí. Papá siempre me enseñó a confiar en mis instintos y a defenderme, incluso si eso significaba estar sola. Estoy honrando sus enseñanzas al elegir mi salud y bienestar por encima de las demandas de los demás. Necesito perspectiva. ¿Estoy equivocada por negarme a donar? ¿Deberían las obligaciones familiares prevalecer sobre la elección personal en asuntos como este? Actualización 1. Las cosas tomaron un giro inesperado que cambió todo. Mi tía, mamá y hermana me llamaron ayer con información que me dejó cuestionando todo lo que creía saber sobre mi familia, especialmente sobre John. Todo comenzó cuando mi tía vio la última publicación de Seba en Facebook despotricando sobre mí. Sintió que algo no cuadraba en toda la situación y decidió investigar más a fondo. Fue entonces cuando recibió un mensaje inesperado de Katie, una mujer de 31 años, que se presentó como la hija de John de su matrimonio anterior. Sí, leíste bien, John tenía otra hija de la que nunca nos habló. Según mi tía, Katie se puso en contacto después de ver las publicaciones de Seba sobre la necesidad de un riñón para John. Quería verificar si las publicaciones eran ciertas, porque no había escuchado nada directamente de John. Cuando mi tía confirmó todo, Katie compartió su historia, y fue desgarradora. John abandonó a Katie y a su madre cuando Katie tenía solo 5 años. Las dejó sin previo aviso, cambió su número de teléfono y se mudó a otra ciudad. La madre de Katie tuvo que luchar sola para criarla, trabajando en 2 empleos para salir adelante. A pesar de las órdenes judiciales, John nunca pagó un centavo en manutención infantil. Las borró por completo de su vida. La peor parte, mamá sabía sobre Katie todo el tiempo. Sabía que John había abandonado a su hija biológica cuando se casó con él. Ella lo ayudó a ocultar el secreto a todos, incluidas Seba y yo. Todos esos años llamándome distante y fría por no aceptar a John como mi padre, mientras ella sabía que él había abandonado a su propia hija. La hipocresía es asombrosa. Después de enterarme, contacté a Katie a través de Facebook. Hablamos durante horas por teléfono. Me compartió cómo el abandono de John afectó toda su vida. Creció preguntándose qué había hecho mal para que su padre la dejara. Su madre nunca se volvió a casar porque la existencia de Katie espantaba a posibles parejas. Sobrevivieron con cupones de alimentos, mientras John construía una nueva familia con nosotros. Katie intentó contactar a John varias veces a lo largo de los años. Cuando tenía 15 años, encontró su dirección y le escribió cartas, pero todas regresaron sin abrir. En su cumpleaños 21, trató de visitarlo en su escuela, pero él se negó a verla y amenazó con llamar a seguridad. Incluso intentó comunicarse cuando se graduó de la universidad, pero John bloqueó su número. Lo que me rompe el corazón es que, durante todos esos años, John jugaba el papel de padre perfecto para Seba, asistía a sus partidos, la ayudaba con la tarea y la acompañó al altar en su boda, mientras su hija biológica anhelaba una simple llamada telefónica o un reconocimiento de su existencia. Katie también se sometió a pruebas para donar un riñón y resultó ser compatible.
pero, como yo, no tiene intención de donar. Está enojada, herida y disgustada por las acciones de John. Está aún más furiosa con mi madre por permitir su comportamiento y luego tener la audacia de exigir mi riñón mientras ocultaba el secreto. Mamá y Sarah aún no saben que he descubierto su secreto. Siguen con su campaña de difamación contra mí. La última publicación de Sarah en Facebook cruzó una línea. Escribió que John fue más un padre para mí que mi propio padre biológico, que asumió el papel de criar a las hijas de otro hombre cuando no tenía por qué hacerlo. Leer esas palabras, sabiendo lo que sé ahora, me hizo sentir físicamente enferma. Mi verdadero padre puede haber muerto joven, pero me amó completamente durante esos 10 años. Nunca me abandonó por elección. Estoy luchando con la idea de exponer sus mentiras públicamente. Katie quiere manejarlo por su cuenta. Planea confrontar a John cara a cara en el hospital y quiere que esté allí para apoyarla. Estoy de acuerdo, porque yo también necesito respuestas. ¿Cómo pudo mi madre juzgarme tan duramente mientras ocultaba este secreto? ¿Cómo pudo observar a John rechazar los intentos de Katie de conectarse mientras me exigía que donara mi riñón? La cirugía de trasplante está programada para el próximo mes. Todavía esperan que cambie de opinión. La amiga de mamá llamó ayer diciendo que debería perdonar y olvidar por el bien de la unidad familiar. Sugirió que estoy siendo terca y que donar mi riñón podría sanar todas las grietas familiares. Pero aprender sobre Katie lo cambió todo. Ya no puedo ver a John de la misma manera. Su imagen como el hombre devoto que se casó con una viuda y crió a sus hijas se ha desmoronado. Es un hombre que abandonó a su hija de 5 años, rechazó sus intentos de reconectar y luego esperaba que su hijastra sacrificara su salud para salvarlo. Katie y yo nos hemos estado apoyando mutuamente en este desastre. Estamos unidas en nuestra decisión de no donar. Ella me está ayudando a lidiar con los intentos de manipulación y las culpas. Tener a alguien que realmente entiende la situación ha sido invaluable. Todavía estoy procesando todas estas revelaciones. Una parte de mí quiere explotar su hipocresía en Facebook, como ellos hicieron conmigo, pero Katie merece confrontarlos en sus propios términos. Nos reuniremos con ellos en el hospital la próxima semana. No espero que la conversación salga bien, pero la verdad debe salir a la luz. A aquellos que apoyaron mi decisión de no donar, gracias. Me ayudaron a mantenerme firme cuando dudé de mí misma. Ahora, sabiendo lo que sé, estoy más segura que nunca de que tomé la decisión correcta. Actualizaré nuevamente después de la confrontación en el hospital. Por ahora, me estoy enfocando en apoyar a Katie y prepararme para las consecuencias cuando todo salga a la luz. Actualización 2, un día intenso. Katie y yo nos encontramos con John en el hospital, como estaba planeado. Mamá y Sarah también estaban allí para su cita de diálisis. Esperamos hasta que terminara para evitar causarle estrés físico. Lo que siguió fue emocionalmente agotador para todos. La reacción de John al ver a Katie fue exactamente lo que esperábamos. Se puso pálido como si hubiera visto un fantasma. Mamá empezó a balbucear, agarrando el brazo de Sarah en busca de apoyo, mientras Sarah miraba confundida, alternando su mirada entre Katie y John, tratando de entender lo que estaba sucediendo. El silencio en el pasillo del hospital era ensordecedor. Mamá intentó hablar primero, dando excusas débiles sobre lo complicado que era el pasado, pero Katie no la dejó terminar. Sacó una carpeta que contenía documentos judiciales, cartas y fotos, pruebas que había recopilado a lo largo de los años. Le entregó copias a Sarah, quien comenzó a leer con las manos temblorosas. Los documentos contaban toda la historia. John dejó a la madre de Katie en una situación financiera difícil. El tribunal ordenó pagar 800 pesos mensuales en manutención infantil, pero nunca pagó ni un solo centavo. Katie tenía cartas que escribió para él en cada cumpleaños y Navidad durante 3 años, todas devueltas sin abrir. También había fotos escolares que enviaron con la esperanza de que quisiera ver cómo crecía. Cuando se enfrentó a estas pruebas, las excusas de John fueron patéticas. Alegó que la madre de Katie la había puesto en su contra. Katie presentó más pruebas, mensajes de texto donde John amenazaba con llamar a la policía si ella intentaba contactarlo de nuevo, correos electrónicos donde le decía que dejara de arruinar la felicidad de su nueva familia. La verdad llegó como un tsunami. John se fue porque la madre de Katie se negó a abortar. Dijo que no estaba listo para ser padre y optó por la salida fácil. Años después, cuando conoció a mamá en el grupo de apoyo, quería un nuevo comienzo. Mamá admitió que lo ayudó a ocultar su pasado porque tenía miedo de perderlo. Dijo que estaba protegiendo a sus hijas de las complicaciones. La reacción de Sarah nos sorprendió. Se derrumbó completamente. Todas esas publicaciones en Facebook sobre John siendo el padre perfecto de repente la persiguieron.
Su imagen de su amado padre se desmoronó. Le rogó a Katie que lo perdonara, diciendo que las personas pueden cambiar y que el John que ella conocía nunca abandonaría a su hijo. La respuesta de Katie fue contundente. Le dijo a Seba que el John que conocía estaba construido sobre mentiras y el sufrimiento de una niña de 5 años. Mientras Seba tenía bailes de padre e hija y celebraciones de graduación, Katie pasaba sus cumpleaños esperando que ese fuera el año en que su padre recordara que existía. El personal del hospital notó la conmoción y sugirió terapia familiar. Nos negamos. Hay demasiada traición, demasiados años de mentiras. Mamá finalmente admitió que estaba equivocada al presionarme para que donara el riñón, pero en la misma frase sugirió que aún debería hacerlo porque John me crió después de que papá murió. Le recordé que criar a tu hijastra mientras rechazas activamente a tu hija biológica no es algo de lo que estar orgulloso. La salud de John está empeorando. Su médico dice que podría no durar mucho sin un trasplante. Está en la lista de espera, pero sus posibilidades no son buenas debido a su edad y condición. Sara alterna entre la furia hacia nosotras y súplicas desesperadas de ayuda. Incluso ofreció dinero a Katie para que donara, lo que solo empeoró las cosas. Mamá sigue intentando justificar sus acciones, diciendo que eran personas diferentes en aquel entonces. Alega que ocultar la existencia de Katie nos protegía a Seba y a mí de hacernos daño. Cuando señalé que no tuvo problemas en lastimar a Katie, no tuvo respuesta. Katie y yo las dejamos en el hospital. Estamos cansadas de sus manipulaciones. Katie reveló que está considerando tomar acciones legales para recuperar la manutención infantil no pagada, con intereses. Han pasado más de 20 años, y con las penalizaciones, la cantidad es sustancial. Apoyo completamente su decisión. La familia extendida sigue dividida, pero más personas están de nuestro lado después de enterarse de la verdad. Seba ha dejado de publicar en Facebook. Supongo que es más difícil hacerse la víctima cuando las personas conocen toda la historia. Mamá ha estado llamando a nuestros familiares, intentando controlar los daños, pero los documentos que Katie compartió hablan por sí mismos. Ahora me siento más segura que nunca de mi decisión de no donar. Los verdaderos caracteres de John y mamá han sido expuestos. No son las víctimas que pretendían ser. Solo lamento no haber sabido de Katie antes. Perdimos años de ser hermanas por sus mentiras. Katie y yo planeamos reunirnos la próxima semana para discutir sus opciones legales. Sea lo que sea que decida, estaré a su lado. A veces, la familia no se trata de la sangre o los lazos legales, sino de quién está contigo cuando la verdad sale a la luz. Actualizaré nuevamente cuando haya desarrollos significativos. Por ahora, todas estamos procesando estas revelaciones a nuestra manera. Actualización final, cerrando este capítulo. John falleció la semana pasada debido a complicaciones por insuficiencia renal. El hospital contactó a Katie y a mí, ya que todavía figurábamos como posibles donantes en sus registros médicos. Les agradecimos que nos informaran, pero decidimos no asistir al funeral. Sara convirtió el funeral en una especie de espectáculo teatral sobre hijas que dejan morir a su padre. Según mi prima, quien asistió, Seba dio un discurso lloroso sobre el perdón y cómo Katie y yo elegimos la venganza sobre salvar una vida. Mamá estaba en la primera fila, asintiendo y desempeñando perfectamente el papel de la viuda desconsolada. Katie y yo enviamos un arreglo floral modesto, pero nos mantuvimos alejadas para evitar el drama. Sabíamos que nuestra presencia solo llevaría a acusaciones y manipulaciones emocionales. Los familiares de mamá ahora están firmemente divididos en dos bandos. Algunos entienden nuestra posición y han cortado contacto con mamá y Sarah, mientras que otros creen que somos monstruos sin corazón que mataron a un hombre inocente por rencor. Sara ha vuelto a publicar diariamente en las redes sociales. Escribe largos homenajes sobre la pérdida de su precioso padre, compartiendo fotos y recuerdos de la infancia. Ayer publicó sobre el karma que llegará para las hijas que traicionan a sus padres. Muchos comentarios simpatizan con su pérdida y nos critican sin conocer la historia completa. El caso legal que Katie presentó concluyó el mes pasado. El tribunal ordenó al patrimonio de John pagar la manutención infantil atrasada con intereses, casi 300,000 pesos. Esto afecta significativamente la herencia de mamá, ya que la mayoría de los bienes eran de propiedad conjunta. Mamá me llamó furiosa, diciendo que la traicioné al ayudar a Katie a robar lo que legítimamente pertenecía a nuestra familia. Le recordé que Katie también era familia, la misma a la que abandonaron y negaron. Mamá colgó y bloqueó mi número. Seba me envió un mensaje diciendo que arruiné sus vidas 2 veces, primero al negarme a donar y luego al apoyar la avidez de dinero de Katie. También la bloqueé. Me he mudado al otro lado del país por un puesto de desarrolladora senior en una importante empresa tecnológica.
La distancia me ayuda a mantener la perspectiva. Katie vive a solo 1 hora de mi nuevo lugar. Nos reunimos regularmente para cenar y estamos construyendo una relación real de hermanas. Ella comprende mis sentimientos complicados sobre la muerte de papá porque ella nunca tuvo una figura paterna. A veces, tarde en la noche, me pregunto si debería haber donado mi riñón. Tal vez John aún estaría vivo. Pero luego recuerdo cómo trataron a Katie, cómo mintieron durante décadas y cómo intentaron manipularme con culpa y vergüenza. Esto confirma que tomé la decisión correcta. Sus verdaderos colores se mostraron cuando salieron a la luz sus secretos. Las manipulaciones no han cesado. Las amigas de mamá todavía me envían mensajes diciendo que podría haber evitado esta tragedia. No entienden que esto nunca se trató solo de un riñón. Se trató de décadas de mentiras, manipulación y crueldad hacia una niña inocente. Estoy en paz con mi decisión y feliz con mi nueva vida junto a Katie. Ella es el rayo de esperanza en todo este caos. Estamos planeando un viaje juntas el próximo mes para visitar la ciudad natal de papá. Quiero mostrarle los lugares que él amaba y ayudarla a comprender el tipo de padre que merecía tener. A todos los que me apoyaron en este camino, gracias. Sus mensajes me ayudaron a mantenerme fuerte cuando dudé de mí misma. A quienes me juzgaron sin conocer toda la historia, espero que nunca enfrenten una elección como esta. Estoy cerrando este capítulo de mi vida y enfocándome en construir nuevas relaciones basadas en la honestidad. Katie y yo somos la prueba de que, a veces, la familia que eliges es mejor que aquella en la que naciste o la que dice haberte elegido.